Palabra el diputado Sergio Palazzo. Gracias, presidente. Viene a tratamiento las modificaciones efectuadas por el Senado respecto a la ley bases y sigue sin haber ni un solo artículo que favorezca a los trabajadores o al conjunto de la sociedad. Muy por el contrario, podemos decir que es un proyecto de ley que desde su inicio, en su versión original, surgió al calor de las irregularidades, porque secuestraron un dictamen de mayoría para llevárselo a un departamento en Recoleta y efectuarle correcciones o modificaciones a algo que se había votado acá. Después nos enteramos de la extorsión a los gobernadores que se efectúa para que acompañen esta ley. Y uno se pregunta, como bien explicó el diputado Castillo, ¿dónde queda la voluntad del legislador, vulnerada o no, a cambio de algo que establece el artículo 256, creo que citó, del Código Penal? Cuando en este Parlamento se constituyeron mayorías democráticas porque el oficialismo tenía una cantidad de diputados o de senadores suficiente para tener mayoría, se solía decir que el Parlamento era una escribanía. Pareciera ser, y a luces vistas del revoleo de embajadas, la presión para otorgar fondos que les quitaron a las provincias a cambio del voto, que hoy, en lugar de una escribanía, ustedes lo han convertido en un mercado persa donde todo se compra y todo se vende. Yo quisiera decir también que entre las cosas que vienen nuevamente del Senado, han intensificado el ataque a los trabajadores en materia laboral, porque le han agregado una serie de cuestiones que tienen que ver precisamente con seguir desmejorando la vida del trabajador. Lo excluyen de la aplicación de la ley de contrato de trabajo cuando se trata de contratos de concesión, de obras, de servicios, de profesionales. Modifican el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que es la presunción de existencia de esa relación laboral. También incorporan la tipificación como justa causa del despido cuando hay una huelga, ante que alguien se considere amenazado. Yo me imagino si eso lo traspoláramos a esta Cámara, que con mucha facilidad, lo digo, nos venimos tratando siempre, según el rol que tengamos a veces, de infames traidores a la patria. Cualquiera puede decir después, y yo voté presionado, entonces hay que echarlo al legislador, lo mismo que si en una asamblea un delegado termina diciendo algo que alguien lo considere ofensivo y después eso termina siendo causal de despido. Y también, casi como un premio, dicen, reducimos de 5 a 3 trabajadores, eso que ellos denominan el racimo de trabajadores. Como si fuera que es una concesión, y cuando en realidad lo que ocultan todas estas normas que se han incrementado es una, digamos, una desmejora en las condiciones del trabajador y es alentar la precarización laboral de todos los trabajadores de la Argentina. A partir de ahora se van a regir por el Código Civil 1, otros serán racimo de trabajadores y otros tantos, cuando quieran hacer una medida de fuerza, seguramente los echarán con justa causa porque lo consideran injurias graves. Mire, yo he escuchado, porque los proyectos más fuertes en materia de esto vinieron precisamente del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que intentó imponer un proyecto previo al tratamiento de la ley base en materia laboral. Y lo he visto a lagrimal abierto llorar en la puerta en un estado de angustia, diciendo que él estaba angustiado de no haber podido acompañar, porque es reformista, y escucho el discurso de reformismo, que él es reformista y que no pudo acompañar con su voto las leyes de este gobierno, que en realidad lo votaron para ser opositor, pero no importa, él quería acompañar desesperadamente las leyes de este gobierno. Mire, para los reformistas, reformista fue en todo caso Lencinas en Mendoza, cuando en 1916
con el decreto 731 estableció la jornada de 8 horas de trabajo cuando no fue, y fue el primer gobernador radical de Mendoza, cuando no estaba instituido. Reformistas, si quieren, aquellos que, como el presidente del bloque habla de reformismo, reformista fue Hipólito Yrigoyen cuando en 1929 promulgó la ley de jornada de 8 horas de trabajo en toda la nación argentina. Reformista, a pesar de la impúdica constituyente del 57 que reconoció un gobierno de facto y proscribió al peronismo, fue Crisólogo Larralde, autor intelectual no convencional del 14 bis que recuperó el constitucionalismo del 49 y le agregó el derecho de huelga y los derechos de los trabajadores. Reformista fue Frondizi en el 58, también de la Unión Cívica Radical, cuando estableció el 82% móvil, y reformista puede haber sido Ilía, cuando en 1964 estableció el salario mínimo vital y móvil. Nunca vi que en el atril del reformismo sacrificaran los derechos de los trabajadores, sin embargo, pareciera ser que hoy el reformismo es quitarle derechos a los trabajadores. Después nos encontramos con que en el 94, bien me recuerda ahí el diputado, está la reforma constitucional que ratificó y lavó el pecado original de la constituyente del 57 con el 14 bis y lo ratificó al 14 bis de la Constitución Nacional. Ahora bien, también veo, gracias diputado López, también veo que hay mucho libertario asintomático acá, porque pareciera ser que los han votado para hacer oposición, pero están muy propensos a ese oficialismo. Y yo no me como el discurso de que acá hay un gobierno débil que tiene 30 y pico diputados. Acá hay un cogobierno del PRO junto con la Libertad Avanza. Hay un cogobierno porque hay dos fórmulas presidenciales en el gabinete. Está Milei y Villarruel, y está la fórmula presidencial de Bullrich y de Petri en defensa. Entonces ese cogobierno no es tan así como que tienen 30 y pico diputados, tienen una cantidad de diputados importante, además de un poder económico más que importante detrás. Y además de la reforma laboral, después hablaré del tema del impuesto a la ganancia cuando venga el paquete fiscal, además, dentro de la reforma pareciera ser como que es un gran mérito haber incorporado nuevos organismos acá que no se pueden disolver. Y yo quiero recordarles algunas cosas que se dijeron. El Estado es el pedófilo en el jardín de infante con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Nuestro verdadero enemigo son los políticos. Amo ser el topo del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. El Estado es una organización criminal diseñada para que en cada trámite haya una coima. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo así, algo así como Terminator. Hay legisladores que buscan coima, a eso que le gusta tanto la discusión, y todo eso es porque están buscando coima. Pareciera ser que 6 meses de discusión y que haya cambiado tanto, o empezó a coimear gente o nunca hubo coimeros en el Parlamento. Además, también dijo, cuidado porque esto apunta contra los corruptos, que es una cosa que buscan es que los proyectos entren en esta dinámica para vender sus votos. Bueno, sigo con lo último. Si me pongo el traje de economista, le recomendaría a mi cliente que compre dólares, y si los compra el negro mejor. Así no tiene que pagar impuestos estúpidos para financiar inútiles. Es decir, el presidente de la nación que viene a destruir el Estado, que está más cerca de un juicio político por violar la Constitución, es el que hoy le pide superpoderes. Y nos ponemos contentos porque el dictamen del Senado le baja un poquito la cantidad de organismos que no pueden hacer. Creo también, y aprovecho para recordar, frases, 2 nada más, que dijo la doctora Carrió. La doctora Carrió dijo, puede saber de economía, pero puesto como presidente puede ser Hitler. Peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza. Milei es el caballo de Troya de las pequeñas mafias y de la matriz del saqueo final de la Argentina. Milei se asocia con la casta, con las mafias, y esto se vio en la sesión de diputados. Espero que, consecuentes con la palabra de la doctora, a quien respeto, tengamos una votación negativa de esta ley. Porque la verdad que a lo mejor, puedan tener una victoria circunstancial en el recinto.
Lo que no van a tener es el perdón de los trabajadores de la sociedad argentina cuando los efectos de esta ley terminen derrumbando una Argentina y poniéndola de pie a los grandes grupos económicos. Nada más, presidente. Gracias.